Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Estábamos hablando del hongo cándida, de que si es causa o es efecto, y este es un episodio de continuación. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, explicamos en el episodio anterior de que el hongo cándida yo siempre pensé que era una causa, de la misma forma que la radiación es causa de cáncer. Yo pensaba pues, que el hongo cándida es algo que sale ahí en el cuerpo. Sabía que salía porque la persona comía muchos carbohidratos y demás, pero no me había puesto bien a pensar de por qué había tanto hongo. Unas personas tenían mucho, inclusive a veces me llegaban personas bien delgadas, bien flacas, llenas de hongo. Decía, pero bueno, siempre son personas que comen mucho dulce, mucha harina y demás, ¿no? Ahora, lo que básicamente descubrí es que el hongo cándida es un efecto, no es una causa. Es un efecto de un ambiente tóxico en el cuerpo. Eso es lo que es. O sea, usted toma un cuerpo y ese cuerpo hay tres tipos de alimentos. Están las proteínas, están los carbohidratos y están las grasas. Son tres clases principales de alimentos. Si usted toma un cuerpo y le mete como alimentación principalmente carbohidratos refinados, pan, harina, arroz, papa, dulce, ese tipo de alimentos, lo sobrecarga a tal punto donde el cuerpo empiezan a morir las células. Algo que descubrí es que todos los hongos son saprocitas. La palabra sapro es una palabra del griego que quiere decir muerte. Los hongos viven de las cosas muertas. En la naturaleza, cuando algo se muere, lo primero que le sale es un hongo. Cuando el pan, usted lo deja mucho tiempo fuera de la nevera, le empieza a salir un hongo verde. El hongo existe para descomponer la materia orgánica y devolvérsela a la naturaleza. Quiere decir que la función de un hongo en la naturaleza es descomposición. Pero para que haya descomposición, primero tiene que haber muerte, tiene que haber, algo se está rompiendo, algo se está oxidando, pudriendo, ¿no? ¿Qué pasa? El cuerpo de una persona que tiene mucho hongo cándida no es otra cosa que un cuerpo que tiene muchas células muertas. ¿Por qué es que hay tanto hongo en el cuerpo de un diabético? Porque los diabéticos tienen mucha muerte celular, tienen mucha inflamación, tienen encías que les sangra, tienen piernas que se hinchan, tienen inflamación por donde quiera, mucha destrucción celular. Siempre que haya destrucción celular y células muertas, como los hongos son saprocitas, pues van a crecer y se van a reproducir. Así que básicamente una infección de hongo cándida lo único que significa es que hay mucha destrucción celular, mucha muerte a nivel de las células. Fíjense, el cuerpo humano está compuesto de, qué sé yo, se calcula que son 30 trillones de células. Ahora, cada célula tiene su propia vida. Y es una cooperativa, el cuerpo es una cooperativa donde esas 30 trillones de células trabajan todas juntas en coordinación para mantener su cuerpo funcionando. Pero fíjese que cada una de ellas está viva. Si usted de esos 30 trillones empieza a matar y mata un trillón, pues ahora tiene un trillón, le quedan 29 trillones vivas y un trillón muertas. Ese un trillón muertas, como se está descomponiendo, van a crear hongos. Porque el hongo espontáneamente va a surgir ahí, porque ellos existen para descomponer las cosas muertas. Así que si usted tiene una infección de hongo que no cede, o que usted la limpia con un tratamiento de cándida y vuelve y le sale, sepa que el que lo está causando es usted, porque le está creando un desbalance hormonal y metabólico al cuerpo de tal magnitud que simple y sencillamente el cuerpo sigue muriéndose. Y como se está muriendo, están saliendo hongos. Así que el hongo cándida definitivamente es un efecto, no es una causa. Es el efecto. Fíjense, los pacientes de cáncer, se sabe que todos los pacientes de cáncer en su estado terminal están llenos de hongo. Inclusive un paciente de cáncer en su estado terminal, en la lengua se le pone blanca, que es el hongo cándida. Cándida es un hongo que se llama Cándida albicans. Albicans viene de albino, de que es blanco. Esa lengua blanca que le sale al paciente de cáncer, que tiene el paciente de AIDS, ¿cómo se llama eso en español, Jorge? SIDA. El paciente de SIDA,
es que nosotros aquí en Puerto Rico no hablamos español, nosotros hablamos Spanglish, es una mezcla de español con inglés, y ni nos aceptan los gringos ni nos aceptan los que hablan español. Pero anyway, eso es tema para otro episodio, que no viene al caso. Pero anyway, el hongo existe porque hay muerte celular. Quiere decir que cuando una persona tiene picones en la piel, sinusitis, migraña, hongo, flujo vaginal y todo esto que está causando un metabolismo lento, lo que sabemos es que está habiendo mucha muerte celular porque el metabolismo está completamente desajustado, y al haber toda esa muerte celular, el hongo empieza a reproducirse. Y al reproducirse, usted le ha creado un criadero donde le está supliendo células muertas, y el hongo va a seguir reproduciéndose. Entonces, la forma de eliminar el hongo cándida, ok, nosotros utilizamos, por ejemplo, suplementos naturales, como decir el Coco Templos, que es un tipo de aceite de coco orgánico, pero con enzima CoQ10, o usamos un tratamiento de hongo Candiseptic, que ya tiene 3 suplementos distintos, uno para matarlo, otro para reemplazar la flora, otro para ayudar al hígado a eliminar todos esos tóxicos podridos. Usamos suplementos que refuerzan el sistema inmune, como el Tairol y así, ¿no? Pero principalmente lo que más se utiliza es que la persona tiene que empezar a comer de acuerdo a su tipo de sistema nervioso. O sea, una persona que tiene un sistema nervioso excitado, está comiendo mucha carne roja, pues va a causar mucha muerte celular y va a haber mucho hongo. Una persona que tiene un sistema nervioso pasivo, como el mío, que necesita más carne y se pone a comer mucho pan y harina, pues va a causar mucha muerte celular y va a haber mucho hongo. O sea que cualquier cosa que usted se salga de lo que es correcto, usted produce muerte celular. Y al haber muerte celular, va a haber hongo, porque el hongo es un efecto de lo que usted está creando, ¿no? Y esto se los comparto, pues, porque la verdad siempre triunfa.